Hola, 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 muy buenas. Este es el 5º capítulo del programa del podcast de Onda y Juventud, un podcast realizado por el Consejo de Juventud de Extremadura, en el que damos voz a las personas jóvenes, ¿no? Que al final nosotros tenemos mucho que decir y tenemos mucho que opinar, y aquí estamos para darles voz, ¿no? Al final somos el altavoz de la representación joven extremeña. Y bueno, yo soy Lidia, la presidenta del Consejo de Juventud de Extremadura, por si no me conocieseis. Y hoy pues tengo el placer de que me acompañe pues una chica joven, escritora, estudia magisterio y la tengo aquí conmigo, y que cuenta pues su testimonio personal conviviendo pues con la esquizofrenia, ¿no? Porque estos temas realmente sí hay que hablarlos, sí hay que ponerlos en la sociedad, porque no se deben de esconder, y se deben de dar esa visibilidad pues para conocer las diferentes realidades que vivimos cada persona, ¿no? Entonces, pues nada, vengo aquí a saludarla. Hola, Yadira, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada yo de que realmente estés aquí con nosotras, y que bueno, que pasemos un buen ratito con el podcast, ¿no? Que al final también tú te tienes que dar esa visibilidad, que es tu primer libro que has escrito. Sí, la verdad que es un placer estar aquí, daros las gracias por contar conmigo y sobre todo dar voz. Creo que es bastante importante y mi labor es esa hoy, contaros un poco mi experiencia y sobre todo ayudar a las personas. Contar la experiencia y también manifestar pues cositas que tú quieras, que esto al final es un espacio libre, que tú puedes decir lo que tú quieras, siempre y cuando manteniendo esa línea, pero sí que decir y expresar también lo que tú quieras decir, ¿no? Y lo que quieras mostrar. Que estuve viendo que con 7 años empezaste a escribir poemas y cartas a tu madre, que la tenemos por allí también. Y bueno, y ahora tienes 19 años. ¿Cómo empezó esa curiosidad y esa pasión por la escritura? Bueno, yo siempre he sido una niña con mucha imaginación, ¿no? Siempre muy teatrera, me encantaba el baile y tal. Y no sé, un día pues, decidí hacerle poemas a mi madre, cartas, dibujos, no sé, yo siempre era la típica tal. Y bueno, mi madre le encantaba al final que le escribiera esas cartas, que no era lo típico de una niña de 7 años, no era lo típico de te quiero mucho mamá, sino cartas de poemas, de rosas, de eres una rosa o eres un clavel y cosas así. ¡Ay, qué Le mona! decía, era súper graciosa y las tiene guardadas todavía, de hecho, o sea, al final ella tiene muchas cartas guardadas y bueno, cuando yo estoy en el hospital, pues sigue la tradición de hacerle cartas a mi madre al final. Y bueno, todo empezó como un poco así, típico broma, rollo detrás de un dibujo o cosas que yo hacía allí en psiquiatría, pues yo qué sé, mamá, pues necesito que me traigas esta camiseta que, yo qué sé, cualquier cosa, o necesito mamá champú o cosas así, ¿no? Todo empezó con típicas tal. Y yo luego decía, ¿y por qué no le escribo cosas a mi madre? Ya que no la veo tanto, porque es cierto que yo me tiro un periodo de tiempo sin verla, sin tener visita, pero luego la visita es muy corta, es de 1 hora, 2 horas. Entonces al final, estar acostumbrada a estar todo el rato con mi madre a no estar, yo decía, joder, yo le voy a decir mis cosas. Entonces empiezo a escribirle cartas, no sé, cosas que yo pensaba de la felicidad, del amor, que le dijera a mis abuelas, a mi hermana, no sé, cosas mías que yo al final pues se las escribía en plan Sí, que se las como escribía. natural, ¿no? Como, Claro. sí, total. Y bueno, ya lo fue guardando y cuando yo salí del hospital me lo dio como en una carpetita. Y yo decía, madre mía, ¿en serio yo he escrito estas cosas estando tan mal, ¿no? Yo al final, lo recalco un poco, tenía 11 pastillas diarias, entonces estando como estaba de zombie, porque al final era una persona totalmente zombie, seguía teniendo los mismos ideales. Entonces, Yadira no había cambiado, ¿sabes? O sea, yo tenía esa enfermedad y la sigo teniendo a día de hoy, pero mis ideales estaban igual. Yo seguía queriendo a mi madre igual, seguía pensando en mis abuelas igual, seguía pensando lo mismo de la adversidad, por ejemplo. Y no sé, me gustó mucho verlo, leerlo otra vez de nuevo, todo el proceso, porque al final estuve 3 meses en psiquiatría.
Y mi madre me dijo, pues de aquí puedes sacar un libro. Y yo le decía, anda, ya mamá, tal, Tú que no. Tú diciendo. Claro, o sea, ¿qué dices? Que no, que no. Digo que qué vergüenza la gente enterarse de mis cosas, de mi vida, que dice que no, que no. Y al final, bueno, yo siempre como que me quedo ahí pensándolo tal, porque soy una persona que medita mucho las cosas. Y un día le dije, venga, va, pues vamos a escribir un libro. Si es cierto que vamos a ayudar a personas, pues ¿por qué no, no? Y ella me dice que sí, que ya verá. Y claro, yo al principio pensaba, pues eso, que me lo iba a comprar a mi familia, a mis amigos, los vecinos y poco más, ¿no? Al final era como bueno, pues sí, lo saco, tal. Pero en cuanto empezó a venderse, a hacer charlas, a llamarme en periódicos, tal, no sé qué, yo decía, hombre, pues algo estoy haciendo bien, ¿no? Al final es un libro cortito, es un libro sencillo, no le he querido meter mucho más que lo que escribí en el hospital. Al final esa es la verdad, ¿no? Estando, ya te digo, medicada, estando allí como yo pensaba, el libro es tal cual, es así finito, tal, que no... Eso, muéstralo. Y, que y ahora me lo vas a firmar. Vale, ¿vale? ¿Te lo firmo? Sí, venga, vale. Sí, porque tú lo presentaste la primera vez en la... La primera vez... pues no sé decirte ahora mismo cuál fue la primera vez donde lo presenté. Creo que la primera vez fue en mi instituto, en el Reino hasta así. Creo que ahí fue la primera vez que yo di una charla del libro. Luego ya es cierto que lo hice en Crea Teatro, que es mi antigua escuela de teatro, y luego ya pues fui haciendo más en la universidad. Sí, la verdad. Pero creo que mi primera vez fue aparte así. De escritora, has hecho teatro. Sí. Yo también lo he hecho. Mira qué bien. Qué Sí, bueno, sí. mira, cositas en común. Qué bien, qué bien. Y también al final la parte de, bueno, el mundo del teatro, la cultura, todo, y también la relación que hay de escribir con el despejar la mente, que muchas veces no expresamos a los demás lo que queremos mostrar, y a través de la escritura, que yo creo que eso es lo que también te ha pasado a ti, ¿no? Que al final es cierto que bueno, que muchas veces pues no le quieres contar las cosas a tu madre en este caso por no preocuparla, pero luego al final esas cosas, esos problemas que tienes se te van acumulando y llega un momento en que dices, es que no puedo más, pero no soy capaz de expresárselo. Entonces, a través de la escritura, que eso es lo que también es al lo final que te fue un poco liberación, ¿no? Ya lo he firmado luego. Fue un poco eso, liberación de lo que yo pensaba en ese momento, y al final mostrarlo al público pues también hace mucho, porque muchas personas que lo leen dicen, es que yo pienso igual, y a lo mejor no se habla, ¿no? Yo ya te digo, yo cuando empiezo todo este periodo de mi vida malo, yo no lo contaba. A mí me daba miedo decirle a mi amiga, es que escucho voces, o a mi madre, o joder, que al final yo no me lo quería creer al principio, ¿no? Es duro, al final, ya te digo, yo tenía 17 años, entonces tú con 17 años no te planteas que tu vida vaya a dar un cambio radical de 360 grados. O sea, es que al final fue literal así. Yo ya te digo, yo estaba en segundo de bachillerato y mi vida dio un cambio increíble, ¿sabes? Entonces todo esto de la escritura pues empieza un poco ahí, desde pequeña, pero gracias a mi madre pues me animo a escribir el libro. Ahora estoy escribiendo el segundo. Y muy guay, era un poco más desde la calma, ¿no? Desde... Eso te iba a preguntar, porque es la misma... Sí, a ver, muchas personas se han quedado con muchas incógnitas. No sé si por curiosidad, porque al final el libro te deja incógnitas, ¿no? No lo cuento todo, porque ya te digo, quiero dejar la esencia del hospital. Y ahora sí que lo profundizo un poco más el tema, hablo de muchas más cosas que creo que también son importantes. Por ejemplo, doy así un poco de spoiler, el primer capítulo es el tiempo. Para mí el tiempo antes era, ya te digo, a mí me costaba muchísimo despertarme por las mañanas y estar todo el día bien. Se me hacía larguísimo el día y ahora se me hace súper corto, ¿sabes? Entonces al final el tiempo ha cambiado mucho para mí. Antes era como, ya te digo, lo odiaba, era como, pues siempre tarde a todos los sitios, tal, no sé qué, siempre con esa angustia, con ese rapidez, tal, estrés de vida, y ahora es mucho más calmado todo. O sea, yo ahora, el segundo libro, pues cuando salga va a salir. O sea, muchas personas me preguntan, ¿cuándo sale el segundo libro? Relax, calma. Relax. Necesito calma, o sea, necesito escribirlo cuando yo crea que tengo esa inspiración para mostrarlo tal cual quiero. Que eso es súper importante, el tener esa inspiración. ¿Y el segundo libro se va a llamar igual
que el primero... No, tiene otro título. Tiene otro título. Tiene otro No. título, ya lo sabrán más ya lo adelante. sabremos. Está el título ya confirmado. Mi amiga Mireia está haciendo la portada. Al final ella es una chica que hace todo esto de, no sé, de dibujos y tal, de carteles, de muchas las ilustraciones, sí. Y al final... Pues quedé un día con ella y le dije lo que quería más o menos y la verdad que me sorprende mucho porque al final capta lo que yo tengo en la mente, lo capta perfectamente. Desde aquí, si me escucha, le doy un abracito. Y súper guay, la verdad. O sea, creo que este libro nuevo está muy chulo. Ya cerraré como ese capítulo, ¿no? Por así decirlo, entre el libro 1 y el libro 2. Y mi idea es seguir escribiendo. O sea, a mí me encanta, ya te digo, o sea, desde pequeñita, al final es algo que me libera, me gusta, creo que lo hago bien, ¿no? Porque al final todo el mundo me lo dice. Claro, y realmente si estás teniendo buena repercusión, sí. Que también siempre habrá alguna persona que, en fin, ya sabemos. Pero mientras que tú estés, yo pienso, contenta con el trabajo que estás haciendo, que tengas un apoyo sano por tus personas cercanas, y que tú estés viendo que vas progresando, porque al final con 19 años es cuando escribes tu primer libro y todavía te queda muchísimo tiempo, o sea, y lo has presentado, lo has publicado, estás ahora con el tema de la difusión y yo creo que, bueno, es importante tanto hablar de estos temas como si quieres a lo mejor dedicarte tu vida ya más larga pues al mundo de la escritura, porque tú al final ahora eres ya escritora. En el momento en el que publicas un libro y que está teniendo buena repercusión, que no te lo quedas en el cajón, yo creo que eso ya es una carrera de fondo y que tienes que seguir con ello. Es verdad que, bueno, también, o sea, hablamos de eso, pero también hay una realidad, ¿no? Que yo creo que también es importante conocerla. A veces los obstáculos, los impedimentos, las limitaciones que muchas veces pues tienes por persona joven, por a lo mejor, pues yo qué sé, temas de, pues, a lo mejor en Extremadura, que se debería de fomentar muchísimo y promover muchísimo más la cultura, y sobre todo si juntamos la cultura con un tema como es la salud mental, ¿no? Entonces, por eso te digo. ¿Y qué desafíos, hablando de un poco de ese tema de limitaciones y demás, qué desafíos enfrentaste al convivir pues con la esquizofrenia y cómo influyó esto en el libro? Vale, a ver, al principio sí que había obstáculos, ¿no? Porque ya te digo, era una niña, o sea, que tenía 17 años cuando entré al hospital y yo decía, madre mía, mi verano que tiene que ser el verano que todo el mundo vive después de la EBAU y tal, y cumple los 18 y todos los amigos cumplen 18 y fiestas y no sé qué, está en un hospital. O sea, yo al final era como, estoy aislada de todos mis amigos, de mi familia, y yo lo que más temía, porque mi cumpleaños es en septiembre, era cumplir los 18 en un hospital. O sea, era como... Ya, ¿sabes? O sea, joder, que yo quiero estar con mi madre, con mi hermana, tal. Y fue más ese obstáculo, este miedo a no poder estar bien con mi familia siendo tan joven, ¿no? Estar allí en el hospital y sobre todo ver esas personas que están tan mal. Ese era como mi mayor obstáculo estando allí, porque al final mi estancia yo no la recuerdo mala, la recuerdo buena porque al final era la niña de la planta, ¿no? Al final había enfermeras que en el libro salen que yo las voy a querer siempre, o sea, al final llevo muchos recuerdos de ella, pero también hay muchas cosas que yo ni siquiera me atrevo a contar a mi familia por el simple hecho de que se imaginen lo mal que yo lo he podido pasar viendo esas cosas. O sea, al final se ven situaciones y tal que no son agradables, ni con 17 años, ni con 40, ni nada. O sea, al final son situaciones que te quedan un poco en shock. Y ya te digo, como lo escribí estando allí un poco en el hospital, ¿no? Así un poco a borrador, por así decirlo, pues mi obstáculo era ese. Era que a lo mejor estaba escribiendo y la persona que tenía al lado estaba fatal y estaba haciendo cosas que te impactan, ¿sabes? Entonces al final creo que el mayor obstáculo era ese. También todo lo que es mis amigas que yo tenía en ese momento no sabían tampoco cómo actuar, cómo hablar conmigo, porque yo lo mismo estaba muy bien un día que otro día
no quería salir de mi casa, estaba encerrada en mi cuarto. Lo típico que dicen, hay días en los que te comes el mundo y otros días que el mundo te come a ti. Literal. Totalmente. O sea, yo al final, hace justo 2 años más o menos, es cuando empiezo a estar fatal, por feria más o menos. Y mi madre me lo recordó el otro día, es que hace justo 2 años, o sea, yo estaba en mi cuarto, que no quería que entraran en mi cuarto, estaba totalmente aislada, solo me quería vestir con ropa blanca, o sea, no sé lo que me pasó en ese momento. Y era como, claro, yo ahora lo recuerdo desde esos 2 años, que aunque sean poco, he evolucionado mucho como persona y he cambiado muchas cosas de mi vida. Y yo digo, que yo ahora no me imagino aislarme del mundo, al revés, yo lo que quiero es estar con mi familia, después de eso que he vivido estando en el hospital, ¿no? Por eso ya te digo, para mí fue una etapa que me marcó mucho en mi vida. Yo antes pensaba que mis abuelas iban a ser eternas. Y yo salí del hospital y yo le dije a mi madre, yo me he propuesto que todas las semanas tengo que ver a mis abuelas. Y yo a día de hoy, todas las semanas, veo a mis abuelas. Si puedo, las veo hasta 2 y 3 veces. Hay muchas veces que no puedo por trabajo, por tiempo. Al final el tiempo es pues eso. Por eso al final es el primer capítulo del libro, por eso. Porque al final el tiempo creo que es súper importante. Y yo me di cuenta de todas esas cosas. Para mí la felicidad antes era pues lo típico cuando eres niña, que es ir de viaje, salir a comer, tal, no sé qué, y publicarlo todo. No, yo me di cuenta allí que la felicidad era ir con mi familia al parque y tomarnos unas pipas y una Coca-Cola. Los pequeños ratitos, ¿no? Que al final son grandes. Exacto. Que muchas veces es verdad lo que tú dices, ¿no? Que parece que tenemos que publicar todo, dónde estamos, con quién estamos y demás. Y no estamos disfrutando de momento. Estamos haciendo que la gente disfrute de lo que ve. Pero el hecho de compartir el tiempo con tus seres queridos, con tu círculo, es que es un valor incalculable que es que se debe de apreciar y es un tesoro, ¿no? Entonces es verdad que, y sobre todo por la situación al final que tú viviste, ese tiempo durante en el hospital que no podías ver o que las citas eran bastante limitadas y bueno, que al final, o sea, tú lo vivías y sobre todo, pues, por ejemplo, en el caso de tu madre, pues lo vivió muy fuerte, porque del hecho de estar en casa a estar sin verte, eso es muy duro. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste? 3 meses. 3 meses. O sea, al final fue un largo periodo. Claro, a ver, son 3 meses, que es corto, pero bueno, también depende. Sí, pero depende. Se hace eterno. Sí, al final es cierto que yo entro varias veces y salgo, pero cuando vas juntando un poco, al final a grandes masas, por así decirlo, son 3 meses. Y son 3 meses en los que es un date cuenta. Para mí, el estar en el hospital es un date cuenta de lo que es realmente importante en la vida. Lo realmente importante en la vida es disfrutar con tu familia, disfrutar de tus abuelas, disfrutar de ti misma, quererte, valorarte. O sea, yo ahí me di cuenta de muchas cosas. Yo ahí me di cuenta de toda la gente que me quería. Porque mi madre tenía un grupo, porque claro, todo el mundo le hablaba tal, y mi madre cogió y dijo, mira, hago un grupo con todo el mundo. Y cuando me digan algo de la niña, ¿no? Yo siempre he sido la niña en mi casa, en todos lados. La niña, y mi madre mandaba un audio y decía, pues mira, la niña está bien, hoy ha comido esto. Así que y mi madre lo contaba por un audio así rollo podcast, ¿no? Porque mi madre también habla bastante y ahí con el audio y tal. Y yo ahí me di cuenta de toda la gente que me quería. O sea, profesores le hablaban a mi madre, yo qué sé, miles de personas que yo decía, no me creo que me quieran tanto, ¿sabes? Yo qué sé, profesores míos del instituto, profesores que me han conocido, gente, vecinos, amigos, familia. Y claro, yo ahí me di cuenta que realmente no era lo que yo pensaba como persona, sino que mi vida fuera importaba mucho, ¿sabes? O sea, era como, esas personas me necesitan, o sea, mis amigas me necesitaban porque le hablaban a mi madre, mi familia me necesitaba, mi hermana me necesitaba, o sea, al final mi hermana tenía un año y poco. Y claro, a mí cuando mi madre me decía, tu hermana te busca por toda la casa, y yo no estaba. Entonces al final, a mí eso me dio mucha fuerza para decir, yo puedo con esto. Y claro, fue un obstáculo muy grande, pero ese obstáculo me valió para ser la persona que soy a día de hoy. Porque era como,
todo eso malo que tengo ahora mismo en mi vida lo voy a convertir en bueno, me voy a hacer fuerte. Entonces yo no me quede otra que abrazar a la enfermedad y decir, yo voy a tirar para adelante. Pero no por toda la gente, sino por mí misma. Porque yo también me merezco estar con mi familia, me merezco estar con mis amigos. Te mereces estar bien. Sí, estar conmigo, quererme, valorarme. Entonces al final, todos esos obstáculos que te decía anteriormente han servido de mucho. Yo, vamos, estoy súper agradecida de que me pasara eso al final. Era como que mi vida estaba ya escrita que me iba a pasar eso, ¿no? Y creo que haberlo superado me hace muy fuerte. Sí, te hace coger ese impulso para decir, mira, que puedo con todo, que hay días, que hay días en los que dices, pues no puedo mucho. Puedo, pero no tanto. Pero es verdad que o sea, el testimonio que cuentas, que es que la verdad es que, o sea, escucharte es como, madre mía, es que es verdad que muchas veces, pues claro, nos pasan cosillas y, joder, decimos, no puedo. Pero sí que podemos porque parece que hay que verse en esta situación o en estas situaciones para decir, venga, nos impulsamos, ¿no? Y somos más fuertes y podemos con cualquier cosa. Y es lo que tenemos que hacer. Y el tiempo ese de calidad, cómo tú lo inviertes tu tiempo contigo misma, con la gente, el darte cuenta, el valorar también, que es lo que decías, ¿no? O sea, mis amigas a veces a lo mejor no lo han entendido y es muy duro. No sé si te habrá pasado que a lo mejor incluso yo me estoy saliendo un poco del papel, pero bueno, da igual. Como es un podcast, así nos salimos un poco. Pero es verdad que quizás a lo mejor, o sea, has tenido a tu círculo cercano bueno y demás, pero seguro que ha habido otras personas que tú creías que iban a estar ahí y que no han estado, y eso para ti ha sido también un palo. Sí, al final ser pequeña, porque yo no he dejado de ser pequeña, sigo considerándome pequeña. Con 17 años, que tu círculo de amigas, porque yo tenía un círculo bastante amplio, bastante grande, que yo pensaba que eran mis amigas, pues me di cuenta que no. Pero vamos, que yo estoy súper agradecida que la vida me las haya quitado, porque al final son personas que si no me aceptan como soy, pues no las quiero tampoco cerca, porque al final es una mala energía y demás, ¿no? Pero sí que es cierto, y yo lo recalco mucho, yo tengo mi amiga, que se llama Lidia, como tú. Mira, mi tocaya. Mi amiga Lili, y lleva conmigo desde los 3 años, y hay una frase que yo siempre voy a recordar de ella, y ella me dijo, yo estoy aquí contigo, yo te doy tu espacio, pero si me necesitas, llámame. O sea, y para mí eso fue lo mejor. Yo con Lidia, pues sí, había días que no la llamaba porque no me apetecía ni hablar con mi madre, porque estaba llorando todo el día en la cama, porque tenía una depresión increíble, o cuando estaba en el hospital, pero yo me aprendí su número de memoria, porque al final también es muy fácil, ¿no? Pero me la aprendí de memoria y yo la llamé estando en el hospital, porque al final ella también necesitaba una explicación y yo la entiendo. Al final fue bastante duro que tu amiga se intente quitar la vida sin saber por qué. O sea, ella me lo decía al principio, me decía, pero vamos a ver, Yadira, que tu vida es genial, que tienes a tu madre, tienes a tu familia, tienes amigos, tienes pareja, tienes a tu hermana que acaba de nacer, ¿cómo se te va a ocurrir quitarte la vida? Claro, yo no he querido nunca hacerlo. Al final era mi cabeza y mis cosas, ¿no? Y era como, ya Lidia, pero es que yo no quiero tampoco, yo tampoco sé por qué me pasa esto, y ella no lo lograba entender, ¿no? Entonces ella pues me dio ese espacio, que al final yo creo que es lo mejor que pudo hacer como persona, como amiga y como todo, y me dijo, si lo necesitas, llámame. Entonces yo cuando estuve en el hospital y realmente necesitaba hablar con ella, necesitaba verla, la llamé. Mira Lidia, pues ha pasado esto, estoy bien, tal. Y a raíz de ahí es que nunca nos hemos separado, ¿sabes? Somos desde los 3 añitos, hemos ido a todos juntas, a los campamentos de los scouts, a todos juntas. O sea, hay días que no hablamos, puede pasar semanas que no hablamos, pero yo la llamo o ella me llama a mí y nos contamos todo. O sea, es que parece que el tiempo no ha pasado, ¿sabes? Y hemos sido tan juntas en todo que hasta el carnet de conducir nos lo hemos sacado el mismo día, ¿sabes? O sea, es que todo, o sea, todo. Uña y carne. Uña y carne. Entonces, al final, yo agradezco a la vida de que me quitara a esas personas, pero que me dejara Lidia. Para mí Lidia es un pilar fundamental en mi vida, ¿sabes? O sea, me dolería muchísimo que algún día no estemos, que sé que no va a ser así, que ella va a ser, pues eso, una tita para mis niños y yo para los suyos. O sea, que al final vamos a estar siempre juntas, porque así lo siento, así me lo ha mostrado siempre.
y yo a ella, y al final eso es lo que me quedo, ¿no? Que yo tenía eso, muchas amigas, muchos círculos de amigas, pero que los amigos se cuentan con las manitas y yo pues lo cuento con una, que es mi amiga Lidia. Claro, y ya está, que tampoco no, o sea, mejor calidad que cantidad. Exacto. Eso es. Y luego otra cosa también que muchas veces vemos de las amistades, por ejemplo, es que parece que no nos vemos, no sé qué, que no es necesario que nos veamos siempre, que lo importante es que cuando nos veamos sea como si no hubiese pasado nada, que nos podemos tirar a lo mejor una semana, 2, 3, el tiempo que sea, también sabiendo cuidarnos, pero sí que es verdad que a lo mejor te tiras 3 semanas sin saber nada de tu amiga, que luego llega el viernes, quedáis y decís, hostia, pues mira, como si no hubiese pasado nada. Claro, exacto. Y eso es súper importante, o sea, yo creo que hay que rodearse de buenas personas, de personas que te llenen el alma, que te llenen el corazón y sobre todo que te hagan la vida también sencilla, porque sobre todo en los tiempos en los que estamos tan confusos, sí que es verdad que es importante que estemos pues eso, más con gente que nos aporta, ¿no? ¿Cómo era? Si no te aporta, que apártalo. Pues eso. Y ya está. Fuera amigos tóxicos, exacto, amigos que no te entiendan, porque la vida no está para tampoco... Este tema no está hecho para todo el mundo. O sea, no todo el mundo tiene la mente tan abierta de aceptar que tu vida puede cambiar por una enfermedad mental en un periodo de tiempo, porque al final... Yo lo hablo mucho con mi madre, yo no he dejado de ser Yadira. Yo ahora tengo esquizofrenia, sí, pero yo no sigo siendo Yadira. Mi aspecto físico no ha cambiado, mi mentalidad no ha cambiado. O sea, al final creo que he madurado mucho más como persona a raíz de esto. Y claro, yo tuve un tiempo muy mal. Había días que no me podías ni hablar porque te daban unas contestaciones malísimas. Yo entiendo que no todo el mundo tolera eso. Yo soy consciente de ello y entiendo en muchas partes de amigas mías que ahora mismo no sepan cómo acercarse. Que hay algunas que se están intentando acercar un poco, en plan, ¿cómo estás? Tal, no sé qué. Pero claro, yo después de... no esa amistad y tanto tiempo que ha pasado, es como que ahora mismo eres un extraño para mí, no me sale contarte mi vida ahora mismo, claro, ¿no? Porque no has estado cuando yo más lo necesitaba. Entonces, también es un poco eso, ¿no? Es como, no sé, al final yo agradezco mucho que lo que te decía antes, que esas personas pues se fueran de mi vida, hicieran su vida, se fueran a estudiar fuera, lo que sea, ¿no? Porque muchas personas pues eso, ya no tengo contacto con ellos o ya no tengo el círculo de redes sociales ni nada, y eso también se agradece porque al final, lo que te digo, eran personas que a mí no me aportaban. Al final te apagaban, te hacían sentirte peor, te hacían sentirme culpable de algo que yo no tengo culpa, de que a mí me entrara esta enfermedad. Yo no he buscado enfermedad ninguna, a mí me ha venido a la vida. Y yo la he sabido pues gestionar, abrazar y seguir adelante, pero que yo no tenía culpa. ¿Por qué me tienes que hacer sentir culpable? Entonces al final es eso. Al final yo agradezco mucho a la vida de quitármelas de mi camino, ¿no? Que no digo que algún día se vuelvan a juntar. O sea, no, yo no rechazo nunca a nadie, ni he rechazado nunca a nadie. Siempre abrazo a todo el mundo y me considero una persona súper amable, súper generosa. Y eso, o sea, al final... Sí, hay que estos temas es verdad que como no se hablan, quizás a lo mejor pues no hay como... puede ser conocimiento, hasta que no te pasa algo o hasta que a alguien cercano a ti no le pasa algo, o mismamente, o empiezas a leer, a curiosear, porque yo creo que también, o sea, a raíz de la pandemia es verdad que hemos empezado a hablar de este tema, pero tenemos que ir un poquito más allá. O sea, la salud mental tiene que hablarse y tiene que iniciarse el hablar y el saber lo que nos pasa e identificar nuestras emociones, que muchas veces decimos, uy, pues qué caraculo tengo hoy. Y no sabes por qué. Y a lo mejor y así, y así, y así. Y hay que saber, hay que identificar y hay que incidir sobre todo en edades tempranas, ¿no? Que eso es lo importante. Y desde aquí, pues realmente, o sea, manifestamos de nuevo el capítulo 4, también lo hablamos de salud mental. O sea que mira, vamos a enlazar. Pero es verdad que incidimos otra vez y manifestamos el que se hablen de estos temas,
que se den talleres, que se den charlas, que se hagan proyectos, que se hable, porque dada la situación que tenemos también y la gente joven, cada vez estamos peor. Sí. Y no sabemos qué nos pasa. Sí podemos identificar un poco que la vida, pues la presión constante, el ritmo acelerado, nosotros, la gente un poco, bueno, la gente que quiera emanciparse está cada vez peor la cosa porque la vivienda sube, etcétera. O sea, es normal que nos encontremos de esta manera y hay que poner solución a esto, ¿no? Hay que tener respuestas prácticas y tener soluciones prácticas porque es que es necesario, ¿no? Volviendo otra vez al tema Vale. de la literatura, la escritura, el cómo al final tú has escrito este libro para testimoniar lo que te ha pasado, cómo lo has vivido, ¿no? Que al final lo que decíamos, ¿no? Que es o sea, la literatura es una herramienta bastante buena pues para despejar la mente y de una manera u otra, mientras te estás leyendo un libro, o sea, estás metiéndote en la historia de ese personaje, que puede ser incluso el protagonista o la protagonista, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la literatura, Yadira, actuar pues para dar visibilidad a estos temas como es, por ejemplo, la salud mental? O sea, ¿has encontrado libros que hablen de este tema, pero más que hablarlo de una manera pues de cómo lidiar con los problemas, sino que no sean tan coach, vamos a decirlo así, sino de contar testimonio? A ver, yo no he leído todavía ninguno que sea un testimonio tal cual. O sea, al final a mí también me ha interesado todo este mundo, ¿no? Y he leído muchos, pero son más autoayuda. Es como que es algo súper genérico y sí que es cierto que te ayudan, pero no a gran escala. Te ayudan en algo particular, porque tú a lo mejor tienes ansiedad o tienes depresión o tienes, yo qué sé, cualquier enfermedad, ¿no? Mental, pero no profundizas tanto porque te están diciendo como consejos y cosas, pero en realidad no te están contando una historia y no tienen un hilo conductor, ¿no? Entonces al final creo que con mi libro sí que lo consigo, porque yo te cuento mi historia, pero sin yo darte ningún consejo para que tú lo lleves a tu vida, sino que tú con mi historia que tú te metas dentro y digas, uy, pues yo también pienso así y tal. Entonces al final yo lo que el mensaje así de trasfondo que hay en el libro es que sí que es cierto que se ha avanzado mucho como sociedad, como tal, de que se hable de estos temas, ¿no? Porque ahora hay muchos más libros, hay películas, hay teatros, hay mucha cultura que engloba esto de salud mental. Pero en mi libro lo que más a tema genérico es que le preguntes a las personas de verdad qué tal estás. O sea, creo que es una pregunta súper importante que a día de hoy damos por hecho, ¿no? De, bueno, estamos bien, tal. Y es cierto que se habla mucho de salud mental, pero se habla en días concretos. Se habla el día de salud mental, se habla el día de la esquizofrenia o se habla el día de la depresión, ¿no? Sí, pero de los días los días puntuales, ¿no? O se sube post a Instagram de gente del día que es de la salud mental, todo el mundo sube cosas. Pero a lo mejor otros días que tu amiga te necesita no le pregunta. Entonces nosotros no necesitamos, ¿no? Yo me considero así, no necesitamos que tú publiques el día de la salud mental mundial, tal, un post. Lo que necesito es que todos los días que lo estoy pasando mal me preguntes o que valores esas cosas que hablo del libro. Entonces sí que es cierto que se está avanzando mucho, ¿no? Como te decía, en películas, en tal, pero creo que se distorsiona un poco la realidad porque yo, por ejemplo, he visto películas, ¿no? Y un psiquiátrico no es todo blanco, no son todo paredes blancas y todo perfectos y, ¿sabes? O sea, va mucho más allá, un psiquiátrico no es así. Entonces, claro, esas ideas que tú tienes, ¿no? De lo que te cuenta de ficción de un libro o de ficción de una peli o tal, cuando lo vives dices que esto no es como a mí, yo pensaba que era un psiquiátrico o yo no pensaba que, claro. Entonces sí que es cierto que se habla, porque yo lo veo genial que se avance en la vida y que se hablen estos temas que son tan tabúes y que al final son importantes, pero no se habla de 100% realidad, ¿no? Al final eso es lo que yo añoro, ¿no? de los libros, que sí, que te ayudan genéticamente, pero creo que quieren tocar tantos temas a gran escala que al final cuando terminas de leer dices,
vale, sí, me ha ayudado, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, porque mi historia es una y la que me está contando en el libro es otra, de que yo tengo que levantarme por las mañanas y tal, y no sé qué, y la dopamina y tal, no sé qué. Espejo y decir, claro, y a todo el mundo... repetirte qué guapa eres todos los días, y es como, a ver, hay gente que le funciona, evidentemente, no pero hay personas que no, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, hay personas que creen en eso y pueden tener una mentalidad constante de hacerlo, pero hay personas que cuando tienen una depresión tan grande, lo que menos les apetece es mirarse al espejo, porque es que yo lo he sentido. Yo no me quería mirar en el espejo y verme la cara fatal de todo el día llorando y tal y decirme guapa. ¿Guapa de qué? Por favor, es que no soy guapa. O sea, ahora mismo no estoy guapa, ¿sabes? Entonces al final es ser un poco realista también, ¿no? Cuando se tiene una enfermedad mental, igual que hablamos de todas las emociones, hay que sentir la emoción de la tristeza y no pasa absolutamente nada, porque después de la tristeza va a venir la alegría y va a venir pues toda esa evolución, pero deja de estar mal, hay que estar mal muchas veces. O yo qué sé, te pongo un extremo así grande, cuando se muere un ser querido, obviamente hay que sentir esa pérdida y estar mal, no, venga, hay que seguir adelante y está bien, no, déjame estar mal porque necesito estar mal 2, 3 semanas o el tiempo que necesite, porque también es una emoción. O sea, al final tenemos como el concepto de que la única emoción que existe y es buena en la vida es la alegría. Hay que estar siempre alegre, ¿no? Pues hay días que estamos mal y estamos mal, claro, y no pasa absolutamente nada. No, porque incluso en la propia tristeza encuentras y te identificas y también dices, pues mira, soy de esta manera. O sea, yo creo totalmente de acuerdo, 100%, me gusta, retweet todo, porque es que es verdad que, o sea, muchas veces decimos, hoy estoy mal, no quiero, y pasa otro día, y otro día, y otro día. No, siente la tristeza, que no pasa nada, al igual que sientes el miedo cuando te montas en la noria y dices, me cago, literal, pues igual que, por ejemplo, pues el estar mal, estar triste, o sea, permítete también estar triste, porque ahí es donde vas a encontrar también el cómo eres y cómo te identificas, bueno, tu personalidad, ¿no? Que muchas veces decimos eso de hay que estar siempre bien, no llores porque, bueno, eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Cómo que no es nada? Si estoy mal y ya pues cuando sea, pues estaré mejor, pero mientras tanto, o sea, si me apetece estar pues de morros hoy porque no puedo estar bien, no pasa absolutamente nada. Exacto. Es que es así. Al final, si tú vas, ya estoy mal y ahora intento estar bien, pero esa emoción se queda atrás y pasa otro día y vuelvo a estar mal, pero no, tengo que estar bien, esa emoción se queda atrás. Tú vas acumulando y cuando eso sale, porque al final la emoción sale a flote, está fatal y entras en una depresión enorme porque tú has sabido que has estado mal, pero lo has ido, no, yo estoy bien. No. Es que has puesto un ejemplo muy bueno que es ese, la pérdida de un ser querido. O sea, parece que es como se muere una persona y no te pueden ver llorar, no te pueden ver triste, no te pueden... No, nada. A ver, también es verdad que si llevas un tiempo así, pues tienes que intentar acudir pues a terapia, ¿no? Pero es verdad que, joder, los primeros días es que es normal que estés mal, es que sería muy raro que estuvieses como si no hubiese pasado nada. Claro. O sea, se ha muerto una persona. Es que tienes que estar pues de la manera en la que tienes que estar y no tienes que reprimirte tus emociones, porque es lo que tú dices, que cuando te reprimes tus emociones es cuando la bolsa, que a lo mejor era muy pequeña, se convierte en una montaña. O sea, del granito ese de arena se convierte en una montaña y explotas. Y ahí no puedes llegar. O sea, exacto. Yo creo que al final, al igual que una pérdida de un ser querido, romper con tu pareja o con una amistad que llevas muchos años, o yo qué sé, o enfadarte con tus padres y no hablas con ellos y demás, pues es verdad que eso lo tienes que pasar y lo tienes que vivir y sufrir, pero luego vendrá la recompensa. Al final, como se suele decir, ¿no? El tiempo lo cura todo, pero bueno, mientras ese tiempo en el que estás mal, permítete estarlo. No seas un robot, una máquina de ponerte el piloto automático y seguir para adelante. Pues no. Pues si tienes que llorar, lloras. Si tienes que estar enfadado, estás enfadado. Y si no te apetece salir porque no tienes cuerpo y pasas de salir para a lo mejor estar con cara moña, pues ya está, pues no sales y
y bueno, y ya mañana pues estarás un poquito mejor o al cabo del tiempo, o si no, pues hay diferentes formas, ¿no? Ya sea hablarlo pues y soltar esas emociones o escribir como es lo que tú comentas. También no hablas solamente de salud mental en el libro, ¿no? Hablas también de esa esperanza, de esa resiliencia, de esa fortaleza que te ha hecho pues el tener esto, ¿no? Y de confiar en los procesos, ¿no? Que aunque estuvieses 3 meses, esos 3 meses son duros, por lo que hemos hablado, ¿no? Que muchas veces decimos, consejitos vendo, pero para mí no tengo. ¿Cómo nos lo aplicamos a nosotras mismas como personas jóvenes? O sea, el tema bueno, hay que... Bueno, al final yo me quedo con una frase, ¿no?, que sale en el libro, yo la tengo tatuada con mi madre, y es, esto también pasará, ¿no? Entonces es como, igual que no sé, un día de una boda pasa, ¿no? Tú te casas y pasa ese día y pasa y lo recuerdas como bueno. Pues esa estancia en el hospital, y ya no es solo esa estancia en el hospital de 3 meses, sino es el año en completo, en lo que yo pues al final recaigo y remonto y vuelvo a recaer y vuelvo a intentar quitarme la vida. Y no sé, al final es un proceso, ya no solo los 3 meses de hospital, es durante todo ese año, ¿no? Porque al final fue casi un año y algo en lo que yo estoy mal, ¿sabes? Entonces al final mi consejo, a ver, tampoco es un gran consejo, pero creo que es importante, es rodearte, ¿no?, de lo mejor, o sea, de lo mejor para ti. Si lo mejor para ti es levantarte a las 10 de la mañana y tomarte un café, ¿no?, o salir a pasear o ver a tu abuela, o yo no sé, algo que para ti sea lo mejor de tu día a día. Algo que sea reconfortable sí, para ti. Algo que para ti digas, ay, pues me merezco tomarme un café conmigo misma, o me merezco, no sé, salir a pasear, o me merezco ver el atardecer comiéndome unas pipas, yo qué sé, lo que a ti te digas para ti misma que te gusta, y hazlo siempre que estés mal. Yo, por ejemplo, siempre que estaba mal, ¿no?, en vez de quedarme en casa, que también tuve mi proceso de quedarme en casa y tal, pero en un momento yo dije, yo no me voy a quedar aquí en casa, o sea, no, tengo que salir, y me obligaba un poco a salir, pero no me obligaba a salir por salir, sino me obligaba a salir para hacer algo que realmente me gustaba. Pero es cierto que yo cada vez que me agarraba a esa cuerda, me caía, pero se caía un trozo conmigo de esa cuerda. Es así un poco lo que digo a tema genérico en el libro. ¿Y yo qué hice? Yo, sin darme cuenta, esas cuerdas las fui uniendo. Eran de distintos colores, yo como me lo imagino, ¿no?, cuando lo cuento en el libro, de distintos colores, de distintas formas, unas más largas, otras más cortas, unas con más fuerza, más resistencia, otras más débiles, pero yo las fui uniendo y sin darme cuenta yo estaba fuera de ese pozo, pero por mí misma, o sea, yo al final fui cogiendo esa ayuda que necesitaba de cada persona, de mi madre, de mi padre, de mi hermana, de mis abuelas, no sé, de personas que me intentaron ayudar en su día, y yo sin darme cuenta salí. Pero me salí por eso que te digo, porque día a día, poco a poco, fui haciéndoles caso y fui diciendo, venga, pues yo puedo. Fui haciéndole caso a mi psicólogo, fui haciéndole caso a decir, yo no tengo que estar en la cama a mediodía, yo tengo que estar jugando con mi hermana. Y yo, sin quererlo, o sea, sin yo saber que lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien. Salía de mi cuarto y ya solo con salir de mi cuarto era un logro. Y irme al salón y decir, venga, Laila. Y yo no tenía ganas ninguna de jugar con mi hermana, pero lo intentaba. ¿Y qué estaba? ¿5 minutos un día? Pues 5 minutos que no estaba llorando. Y al día siguiente eran 10, y al día siguiente era media hora, y al día siguiente, sin darme cuenta, mi madre me había dicho que íbamos a ir al parque, y a lo mejor en vez de ir al parque íbamos después a la bolera y íbamos después a tomarnos un helado. Y ya no era solo 30 minutos, era 1 hora. Y así fui avanzando. Entonces mi consejo a todo el mundo es hacer cosas que realmente a uno le gustan, le apetecen, y ya está, o sea, no hacer lo que los demás te digan, ¿no? Porque había días que mi madre me decía, mira, vamos a tomarnos un helado porque sí, porque tienes que salir. Yo decía que no quiero tomarme un helado. Pero había otros días que a mí sí me apetecía hacer eso y sí que le hacía caso. Entonces, al final, es eso, escucharte a ti misma. ¿Qué necesito en este momento? ¿Necesito estar en casa tranquila y tomarme un café? Pues eso es lo que necesito. ¿Qué necesito? ¿Salir a pasear? Pues eso, escucharte. Creo que es lo más importante, es el consejo que le doy a todo el mundo. Escúchate a ti misma, valórate a ti misma y haz lo que realmente te apetece. Joder, qué buena. La verdad que... ole, ole. No, es verdad, porque o sea, es importante, ¿no?, que tú hagas cosas que a ti te llamen, que te llenen,
mejor dicho, que te llenen pues como persona, lo que tú dices, y es un muy buen consejo. O sea, parece realmente una chorrada, pero es que es muy bueno el hecho de decir, si tú estás mal o tú estás llevando una situación mala, yo creo que te tienes que también estar contigo misma, hacer cosas que a ti te gusten, no que a los demás les gusten, por encajar o por estar, o porque tu amiga te dice, ay, pues vamos a salir. Pues si no te apetece a lo mejor salir de fiesta y a lo mejor te apetece dar un paseo contigo misma, pues ya está, pues hay que entenderlo. O sea, desde, lógicamente, la responsabilidad afectiva de decir, oye, mira, pues si no te importa, pues otro día, porque me apetece hoy estar conmigo misma y tal. Y sobre todo eso, el que hagas cosas que... el pasar tiempo contigo, que es súper importante. O sea, más que nada por eso, porque tú a lo mejor en ese momento lo que más te apetece es cuidarte a ti misma y ya bastante mal estás en esa situación que el repetir patrones de cositas que, pues, por ejemplo, si te gusta pasear por el río Guadiana, porque yo también soy de Badajoz, entonces, pues por ahí, por el paseo, te das una vueltilla, te comes unas pipas, estás en el embarcadero viendo así un poco el Guadiana, que está un poco de aquella manera también, pero bueno, pero estás ahí de chill y eso lo vas repitiendo todos los días y mira, a lo mejor el primer día, venga, lo haces, pero lo haces como forzada. Sí. El segundo, a lo mejor ya te cuesta más, pero venga, va, lo voy a hacer. Siempre se suele decir que un hábito lo coges en 21 días, creo que era. Entonces, si lo vas repitiendo y vas haciendo esas cositas, luego al final te sientes muy agradecida contigo misma porque dices, joder, estoy siendo fiel a mí misma, estoy haciendo lo que yo quiero y al final estoy como cogiendo un hábito que a lo mejor es una chorradilla para otras personas, pero para ti te está haciendo mucho más fuerte y estás, pues eso, valorándote más a ti misma, cosa que a lo mejor antes no te valorabas. Exacto. Entonces es verdad que bueno, que es complicado vivir esas situaciones, pero si tú haces cosas que te llaman la atención, te llenan el alma, pues es lo que hay que hacer y yo creo que hay que ser fiel con nosotras mismas siempre, ¿no? No sé si cuánto tiempo llevaremos, pero bueno. 50 minutos. 50. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir con las preguntas porque es verdad que, o sea, tu testimonio, Yadira, la verdad es que es un testimonio pues que yo creo que se debe de hablar, que yo te animo a que sigas hablándolo en ese sentido con los medios de comunicación, que hagas charlas, porque al final parece que no, pero eres inspiración y seguramente eres referente en otras personas que a lo mejor están viviendo tu situación. O sea, con 19 años, que tú estés contando tu testimonio, realmente, o sea, enorgullécete y de haber salido de ahí, que tendrás tus días malos, que todavía sigue contigo la enfermedad, la esquizofrenia, pero que ni mucho menos eso te limite a hacer cosas que realmente te gusten o sacar, por ejemplo, el segundo libro, ¿no? Entonces, eso, y hablando de limitaciones, yo parece que voy enganchando el mensaje. ¿Has sufrido alguna limitación en ese sentido en tu primer libro por ser una persona joven? Porque muchas veces nos tienen como, bueno, los jóvenes que inexpertos son, que no tienen experiencia. Ay, pobrecito, animalito, que no pasa nada. No sé si has sufrido alguna, o no sufrir, sino no has tenido algún obstáculo en ese sentido. La verdad que yo he tenido suerte un poco, ¿no? Porque, ya te digo, yo soy una persona desconfiada al principio, luego ya confío un poco más, pero a mí me daba como miedo mandar el libro. Entonces yo mandé como poquito texto, no sé si me pidieron las 25 primeras páginas o algo así, y yo lo mandé con erratas y demás, o sea, no sé, palabras así, un número en mitad de una palabra o cosas así.
para que, no sé, si ellos publicaban el libro por su cuenta, que estuviera mal escrito, ¿no? No sé, yo al final... Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Vale. Uy. Vale, micro. Problemas del directo. Y mira, lo mandé, ¿no? Con esa total desconfianza, ¿no? Y enseguida me dijeron que sí, que estaba súper bien, que les gustaba mucho y que para adelante, o sea, que lo publicaba en mi editorial, que es El Círculo Rojo. Y pues enseguida, pues eso, me pidieron todos los trámites. Al final yo salgo del hospital en septiembre, en octubre más o menos es cuando empiezo a transcribirlo en el ordenador, en noviembre más o menos cuando lo mando y en enero ya está todo el libro completo. Está la biografía, todo, ¿no? La parte del resumen de atrás, el prólogo, todo lo que es cada parte, ¿no? Entonces, ese proceso dura bastante, ¿no? Porque al final, pues, que si hablas con maquetación, que si hablas con imprenta, que si hablas... Al final, pues, es un trámite, pues, largo, ¿no? Porque no soy la única que escribe libros ni que publica con ellos, entonces, al final hay que, pues eso, tomar el proceso de escritura y de todo tal. Y en abril creo que fue, más o menos, el 7 de abril, por ahí, es que no me acuerdo realmente qué día fue exacto, pero por ahí, por abril más o menos, que me acuerdo que fue que nos fuimos de viaje a Conil y más o menos fue cuando llegó el libro a mi casa. Y claro, yo cuando abro ese paquete... Tu primera impresión... Claro, fue como... Madre mía, o sea, y yo le decía a mi madre, porque creo que pedimos 50 ejemplares, y yo le decía a mi madre mía, mamá, ¿cómo voy a vender yo tantos libros? Claro, para mí era 50 ejemplares, madre mía, ¿no? Y fue la primera edición, por así decirlo, y ahora yo lo he mandado a hacer muchas veces y muchos paquetes han llegado ya a mi casa, ¿no? En Amazon está agotado, al final... Creo que el libro ha tenido muy buen acogimiento de todas las personas, ¿no? De todo el mundo que me conoce o conocidos o gente de fuera y demás. Pues incluso lo hemos mandado a Barcelona, a Málaga, a Islas Canarias, o sea que al final lo han pedido y lo hemos mandado, le hacemos por correo y tal y lo hemos mandado, incluso ellos por Amazon les llega a su casa, ¿no? Entonces al final no tuve ninguna limitación por ser joven ni nada, creo que es una historia que a ellos cuando lo leyeron les gustó y dijeron, bueno, pues vamos a apostar por esta chica, ¿no? Yo desde aquí les agradezco que hayan apostado por contar mi historia, sobre todo ya no por mí, sino por todo el labor que hay detrás del libro de ayudar a personas, como bien decía, estoy rompiendo muchos muros, no todo el mundo tiene una enfermedad y la cuenta, ¿no? Entonces al final yo decía, hay que explotar esto por algún sitio, ¿no? Hay que contarlo y decir que somos personas, pues eso, totalmente normales y yo con una condición mental, por así decirlo, puedo escribir un libro perfectamente y ayudar a muchas personas que estén como yo. Ya no a personas que estén como yo, sino a padres o madres o familiares que no sepan cómo ayudar a sus hijos, a sus vecinos, no sé, a gente de su entorno, que muchas veces, pues leyendo un libro te das cuenta y dices, ay, pues mira, a lo mejor lo que mi niño necesita es tiempo y que él esté solo, o yo qué sé, o consejos que doy de una misma, decir, oye, pues a lo mejor lo que necesita mi niño es no sé, salir a pasear, como te comentaba antes, o cualquier cosa. Entonces, al final, yo no me he sentido limitada a la hora de publicar mi libro porque creo que es una historia fuerte, ¿no? Con ayuda y que era necesaria mostrarla. Y si esa editorial, que no fue el caso, me hubiera dicho que no, hay miles de editoriales, entonces pues yo hubiera mandado a otra y seguro que a alguna, ¿no? les gustaría más que a otra. Yo tuve la suerte de que mi primera editorial, que yo mandé mi libro y escribí y tal, en plan que le mandé el correo y tal, pues mira, soy Yadira y he escrito este libro, he pasado por este periodo, tal, os gustaría, tal. Y a partir de ahí yo he tenido todo este proceso que al final, te digo, es desde el año pasado en abril y a día de hoy el libro sigue genial. Con decirte que este año, en mayo, he firmado en la Feria del Libro. O sea, eso para mí ha sido enorme, ¿sabes? O sea, recibir a esas madres que venían y llorando conmigo y dándome las gracias. Decía, es que de verdad nos encanta, sigue escribiendo porque tu libro lo hemos leído ya muchas veces, ¿sabes? Era como que esa madre viniera y se abrazara a mí y me diera las gracias, era como, algo estoy haciendo bien, porque ya no solo es mi labor ya está hecha, ¿no? De hacer el libro y pues
mi objetivo de vender tantos libros o lo que sea ya está hecho. Mi objetivo no era, el principal objetivo era ayudar a las personas, ¿no? Yo, como me decía mi madre al principio, este libro lo tienes que sacar para ayudar a las personas, y creo que lo he conseguido. Y de sobra, o sea, al final que a mí me hablen por Instagram o me manden correos a veces y tal, porque en el libro sale mi correo y demás, pues me hablan y me dicen, ay, muchísimas gracias, y me dan las gracias y es como, qué guay, ¿sabes? Porque al final me siento mejor persona, por así decirlo, más humana, ¿no? Es como, gracias a mi historia, que al final es una historia dura, porque al final no es fácil tampoco, hay muchos momentos que han sido duros, pues yo voy a poder recordar mi libro siempre con eso, con el amor que le tengo a mi primer libro, ya no solo porque sea el primero, sino por todo el mundo que ha ayudado. Claro. Y porque al final, lo que te digo, es romper muros, es hacer un estigma, ¿no? Yo al final creo que está súper bien, que no solo aquí hablando, sino cuando voy a los institutos, me siento súper bien, porque sé que mucha gente que me escucha estando en los institutos en primero, segundo de bachillerato, cuarto, que es más o menos el rango que doy la charla, sé que se han sentido alguna vez así, porque cuando yo hablo del suicidio, que es el capítulo 4, agachan la cabeza. Entonces yo lo que le transmito a esos niños es que hay que hablarlo. Hay que decirle a tus padres estoy mal, hay que hablarlo con un profesor, hay que hablarlo con tus amigos, pero hay que expresarlo y no dejarlo dentro. Pero si lo dejas dentro, al final le das vuelta y al final hay personas que lo consiguen, por así decirlo, ¿no? Que al final se acaban quitando la vida, pero porque no lo han hablado. O porque es un tabú al final el suicidio. Entonces yo en el capítulo 4 lo hablo mucho eso. Hay muchos factores por el tema del suicidio, ¿no? Cuando una persona se quita la vida, el hecho de, por ejemplo, no hablarlo, de dejar pasar el tiempo, los recursos económicos de cada persona, que eso también lo decías en una entrevista, ¿no? Y es lo que hablábamos antes, que muchas veces pues no todo el mundo puede pagarse a un psicólogo. Exactamente. Privado, y tienes que esperar a la pública, y la pública te da muchísimo vamos, que es que te dan la cita y te dicen, bueno, hasta octubre del 2027, y dices, pero bueno, señor, ¿cómo me va a dar la cita a ese, al saber dónde estoy, al saber si estoy mejor, estoy peor, claro, no estoy? Y luego también, pues eso, el hecho de también ese apoyo, que hay muchos factores, es verdad que, o incluso hay gente que hasta ya con ayuda, que a lo mejor no es suficiente por eso, por los tiempos, o que no pueden más, o que para ellos está siendo un sufrimiento. Es verdad que es muy duro, pero es lo que decimos, ¿no? Que, o sea, y es lo que te he comentado, que al final tú, habiendo escrito este libro, eres referente, eres inspiración. Y fíjate lo que has dicho, ¿no? Que en la feria del libro, que te venían a hablar o a llorar madres o padres, a decir, pues mira, pues muchas gracias, sigue escribiendo. Eso es, eso es un motivo para que sigas estando y sigas escribiendo, porque es una motivación. O sea, que una persona totalmente desconocida te diga, oye, mira, Yadira, eres una genia, tienes que seguir escribiendo, porque tu historia, tu testimonio inspira a muchas personas que están viviendo esa situación y que no la cuentan porque por miedo a lo mejor a que sus amigos no lo entiendan y se excluya, incluso por no tener un círculo familiar tan estructurado, o el apoyo de, por ejemplo, pues tu madre a lo mejor en ese sentido le costó, ¿no? Pero al final tienes que tener una mentalidad abierta, y ya no solamente mentalidad abierta o una mente abierta, sino que es que estas cosas pueden pasar, que son cosas que no nos deben de extrañar. Exacto. Porque tú al final es lo que tú dices, yo soy Yadira, o sea, yo no he cambiado. De hecho, esto me ha ayudado a ser mucho más fuerte, ser mucho más madura emocionalmente, y bueno, y a saber reconocer que tengo esto, y que pese a que tengo esto, no me limita a seguir haciendo cosas, ¿no? Madre mía, qué bonito. Ahí me he puesto yo ya. Pero es verdad que, joder, que es impresionante, ¿no? Que muchas veces, o sea, el hecho de escribir el libro, encima verlo, que te llega a casa, que tú dices, guau, qué bonito. O sea, esa sensación de tu primer libro,
Y dices, ay, como que creo que va a ser, o sea, me imagino que será uno de los momentos más bonitos de tu vida. Sí. El hecho de algo que tú a lo mejor estabas escribiendo en un Word ahí sucio, poniendo las cosas y demás, y de repente como que ese Word se convierte en esto físico y que está ayudando a muchas más personas a hablar de este tema, a reconocer esta situación y bueno, y también pues a decirte que gracias por ello y que gracias por escribir, ¿no? Y por contar tu historia. Entonces, y al igual que también te dicen, no sé si has sufrido alguna crítica, sobre todo también al ser autora emergente, una escritora, pues por así decirlo, pues tu primer libro, escritora novata, vamos a decir, aunque la palabra novato es como... pero al ser tu primer libro, no sé si has recibido alguna crítica, que siempre va a haber alguna crítica, que a mí también me han criticado y demás, que ese tema no lo vamos a hablar, pero es verdad que has tenido alguna crítica, has vivido y cómo lidias, si diera el caso de que has tenido o tuvieses alguna crítica, ¿cómo lidias con ello? Pues mira. Y encima es como un ambiente así como muy... Pues eso, Sí. del estilo pop. Sí, la verdad que está chulo. Vale. Que eso, que al final la crítica existe porque existe la hipocresía, ¿no? Al final hay personas pues que tienen envidia o ya no envidia, sino como que no saben realmente tu historia, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco recibí una crítica que yo no me la tomé tan a crítica, pero luego analizándola, porque soy una persona que analiza mucho las cosas, pues sí que era una crítica, ¿no? Y era como, no cuentas demasiado. Esa fue la palabra, ¿no? No era una crítica en ese momento, porque no fue así, pues es que no cuentas, no, fue tal normal, no cuentas demasiado, ¿no? Entonces yo, desde toda la naturalidad del mundo, como te he contado antes, le dije, cuento lo justo y lo necesario. Eso. Entonces al final yo no me lo tomé a malas, ¿no? Pero sí, al final es una crítica porque es una persona que desconoce totalmente por lo que he pasado, desconoce totalmente el momento que yo escribo en el libro, o sea, al final es estando en el hospital, yo no lo escribo fuera en mi casa, sí, obviamente el segundo pues va a ser mucho más extenso, yo no quiero un libro tan pequeño para el segundo, quiero un libro pues que tenga pues totalmente todo lo que yo quiero contar, ¿no? Yo ahí no le quería dar chicha. Entonces, pues sí, hay críticas o críticas de personas que dicen, bueno, ni que te fueras a hacer famosa con el libro, pues nadie lo sabe. Luego te encuentras a esa gente que tiene la foto de, yo qué sé, del Tamagotchi de turno, en plan, ni un nombre para ahí aleatorio, anónimo, y ya está. O sea, no, es cierto que por redes y tal nunca he recibido así hate, que se dice ahora. Sí. Nunca he recibido así nada que nadie me diga nada, todo lo contrario. Siempre por redes sociales es todo el rato a labor y tal. Pero personas no solo desconocidas, sino incluso conocidas, ¿no? Familias o conocidos de conocidos y tal, pues que te digan, sí, bueno, está bien, pero ¿cuántos libros llevas vendido? Eso no es el objetivo principal. ¿Sabes? Como, pero tú estás vendiendo libros realmente, en plan, estás consiguiendo dinero, que mi objetivo no es ese. En plan, yo tengo mi trabajo, tengo mi economía, o sea, yo ahora mismo no vivo de mi libro, está claro que no, pero no sé si en un futuro voy a vivirlo, ¿sabes? Entonces al final no hay que quitarle esa emoción, porque yo al final soy una persona que tiene mucha inteligencia emocional, mucha conciencia emocional conmigo misma y no me tomo las críticas malas. A lo mejor hace unos años pues me tomaba las críticas y las cosas a peor, ¿no? Pero ahora mismo me las tomo bien. Y es como, sí, yo al revés, yo sí, estoy vendiendo muchos libros. Porque a nadie le importa, ¿sabes? Como que te lo dicen como para menospreciarte, ¿no? Entonces yo es como, sí, estoy vendiendo muchos libros, me va genial, me va súper... Y es cierto, ¿no? Que me va bien, pero como que al final les quito esa importancia de esa crítica, ¿no? O la última esta que te digo, que me dijeron pues que tiene muy poca chicha, que en el libro le falta contenido, le falta chicha. Sí, yo soy consciente de que le faltan muchas cosas que contar, pero yo no le quería añadir pero es lo que esa... tú dices. Lo quería dejar la esencia del libro. Cuento lo que yo quiero. Claro, cuento lo necesario y lo justo. Claro. Esa fue mi respuesta, ¿sabes? O sea, yo no entro en disputa ni mucho menos. Pues bueno, para ti ya te ha parecido eso. Y hay personas que dicen, pues a lo mejor cuentas cosas que a lo mejor no deberías contar. Es que es lo que te digo, la crítica existe porque existe la hipocresía, ¿no? Al final cada persona tiene su manera de pensar y
Hay personas que le parece un libro excelente, ¿no? Porque igual que hay críticas, hay cosas muy buenas y hay gente que me dice, incluso ahora viniendo de camino para acá, me decía mi madre que ayer quedó con una amiga suya, que también es escritora, y le dijo, es que es súper breve, súper concreto, súper conciso y está genial el libro, es que no le hace falta nada más. Y entonces es esas dos partes, ¿no? La cara A y la cara B, ¿no? Hay personas que pues les gustaría eso, un libro más gordito, y hay personas que no están acostumbradas a la lectura tan extensa de novelas de 300 páginas y con un libro así que te lo lees en una horita, horita y media, porque al final te lo lees en eso más o menos, pues lo agradecen y dicen, ay, pues mira, pues porque lo que te digo, no todo el mundo tiene tiempo para sentarse a leerse un libro de 300 páginas. Entonces un librito así de 60 que tiene el libro, pues eso, se lo leen, les gusta, es conciso, es claro, es concreto y no tengo que meterle mucha más imaginación ni chicha. Yo he dejado la esencia total del hospital, de mi vivencia y ahora en este segundo, pues a todas esas personas que se han quedado con esas incógnitas y esas dudas y esa chicha que me dicen que le falta, pues lo tendrá el segundo y listo. Claro, ahora van a decir... Ahora van a decir, ahora tiene mucha. Ahora tiene mucha. Joder, nunca están conformes. Siempre va a haber algo, Sí. siempre van a haber críticas. O sea, si lo haces bien, porque fíjate, te sacan una pequeña cosa. Si lo haces mal, porque ya, madre mía, te siempre critican hay todo. algo. Siempre hay algo. Yo creo que con tal de que tú al final estés a gusto con lo que hayas querido contar y lo que hayas querido transmitir, es más que suficiente. O sea, da igual los libros que vendas o los libros que... Mientras tú ya lo has conseguido, pues tú ya tienes un camino abierto. Y yo creo que con eso es con lo que te tienes que quedar. Total. O sea, no... Que al final esto es un hobby que si vives de ello el día de mañana, estupendo. Es que ya te digo, eres muy joven, o sea, y al haber publicado, que parece que nos impresiona y no nos debería de impresionar, pero bueno, en este caso, eres joven, tienes 19 años, haber publicado un libro con esa edad, pues te abre muchísimas puertas y muchísimas ventanas, ¿no? Y lo que te diga uno de que fíjate, porque no, a ver cuántos libros estás vendiendo, a ver si te vas a hacer famosa. Pues mira, no sé si me haré famosa o no. Claro. Si me hago famosa, ya me verás en la televisión. Claro. Y se acabó. Y ya está. Ya vendrás a pedirme una firma. Ya vendrás a pedirme una firma. Ya es cuando más te arrejuntarás conmigo y ya ahí veremos. Y ya veremos a ver si esto. Y qué fue ya más o menos intentando cerrar como esta sección, porque es verdad que se nos va el tiempo. Y un poco eso, ¿qué fue lo que aprendiste de ti misma al terminar el libro? O sea, como una frase de reflexión final de decir, cuando ya lo vistes, o sea, te llegó, lo viste, lo presentaste en tu instituto, luego también las presentas en la universidad, las has ido presentando en librerías también. O sea, de esas presentaciones o incluso de la presentación inicial que hiciste, la primera, cuando terminaste, o sea, ¿qué sensación tenías? ¿Qué fue lo que has aprendido de ti? Vale, mira, hay ciertas cosas en mi vida, ¿no? Que si son importantes, pues yo me las tatúo, porque son así, ¿no? Igual que tengo la frase con mi madre o el número 8, que al final es un número que a mí siempre me ha perseguido en mi vida, siempre cosas importantes de mi vida, pues ha sido el día 8, el día 18, el día 28 o a las 8 de la tarde, no sé, son cosas que al final yo soy una persona, pues eso, igual que el libro lo tengo tatuado, el desorden y tal, pues una emoción que siempre he sentido cuando vi el libro, la primera vez que lo presenté, cuando me entrevistaron en la tele, cuando tuve el periódico en mis manos de verme mi cara y tal, fue la palabra confía, ¿no? Es como, no sé por qué, pero era ganar esa confianza que yo había perdido en mí misma.
No era como yo había dejado de confiar en mí, yo era como yo no me creo la persona que soy. Yo le decía a mi madre, las notas que saco son porque me gano a los profesores. O sea, fíjate, o sea, yo no confiaba nada en mí misma. Porque claro, yo estaba mal, pero yo saqué matrícula de honor en bachillerato, estando todo lo mal que estaba. Entonces yo le decía a mi madre, es que yo no confío en mí misma. Y todo el rato mi mente me decía, confía en ti, Yadira, confía que esto va a pasar, que va a evolucionar, que tu vida va a cambiar, que te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y al final, lo que te decía, yo soy una persona que al principio desconfía mucho, de todo, un poco en general, porque así pues he sentido desde pequeña desconfianza y miedos en muchas personas, en muchas situaciones de mi vida. Pero cuando vi el libro por primera vez, ¿no? Y me vi ahí la foto en la biografía y tal, y vi cómo hablan de mí en el libro, o cuando me presentan, como tú me has presentado antes, o cuando mi profesor de teatro me presentaba siempre que salía a dar una charla, cómo habla de mí la gente, pues poco a poco me di dando cuenta que la gente confiaba mucho en mí. Era como, no sé, yo pongo un ejemplo así que lo vas a ver muy claro, y es cuando yo era scout, que era pequeña. No sé si sabes así un poco de los scouts y tal, pero todo el mundo tenía un padrino, ¿no? Pues las niñas, que eran pequeñitas, de 5 o 6 años, se peleaban porque yo fuera su madrina. Y claro, yo en esos momentos decía, pero ¿por qué tanto la gente confía en mí? O yo qué sé, dar un discurso en la universidad, o hablar con los profesores. Yo soy la delegada de mi clase, por así decirlo, ¿no? O de clases del instituto, pues siempre, Yadira, tú hablas con los profesores que hablas muy bien, que tú les convences, que tal. Y claro, era como todo el mundo confía tanto en mí, pero yo no confío en nada. O sea, era como yo no tengo ninguna confianza en mí misma, ¿sabes? Era como no me creo que sea tan buena persona, o que sea tan responsable, o que sea tan figura de referente, ¿no? Y hasta que no tuve el libro en mis manos, hasta que no escuché por mí misma, y dejé también escuchar eso de que cada vez que me presentáis o cada vez que alguien habla de mí bien, era poco a poco pues fui creyéndomelo, ¿no? Era como, bueno, pues al final pues sí que seré buena persona como dicen, al final sí que tengo ese poder de hablar con las personas y no sé, tratar de una cordialidad con los profesores, y al final que confíen en mí, o pues que han confiado en, como te digo, al principio confiaron en mí la editorial en hacer el libro. No sé, al final como que todo el mundo confiaba en mí, pero yo no. Entonces, cuando tuve el libro en mis manos, cuando todo este proceso, pues fui confiando más en mí misma. Y cuando realmente he sentido que confiaba realmente en mí, o sea, era como ya 100% confío en mí, y ahora mismo no me da miedo coger mi coche, por ejemplo, y ir sola por ahí, ¿no? Que a mí me daba miedo, o yo qué sé, o decir públicamente lo que creo que es desde toda la naturalidad y cordialidad del mundo y sin discriminar a nadie. Confiar 100% en mí misma, me lo tatué. Entonces lo tengo aquí. Confía, igual que calma, que también es algo que hablábamos antes, de que ahora en mi vida está mucho la calma. Y bueno, tengo muchos tatus, ¿no? Al final el arte, que yo he estudiado arte dramático en bachillerato, entonces bueno, pues eso, smile, sonríe, porque yo todos tienen explicación, ¿no? Smile, sonríe, porque yo siempre en el hospital, antes de irme a dormir, yo soy una persona que soy muy cariñosa, ¿no? Entonces siempre antes de irme a dormir yo voy a mi madre y le digo que te quiero, y me duermo, ¿no? Y buenas noches, y yo soy así, ¿no? O con mi hermana, pues te quiero y te amo, tatita linda, que ella me llama así. Y nos damos un abrazo, ¿no? Y siempre es las buenas noches así. O sea, siendo tú ahora una persona joven que ha sacado su primer libro y demás, ¿qué consejo le darías a alguien, por ejemplo, yo qué sé, a mí? Vale. Pues mira, es una frase que nosotros conocemos mucho, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Es como, hazlo tranquila, pero no te pares. En plan, lo que quiero decir así para que me entienda todo el mundo es como, lo que tengas en tu mente, cuéntalo. No te pares, no te pauses, no digas, ay, no, esto no, a ver si le viene. No, hazlo, escríbelo, suéltalo. Que luego sale, perfecto. Que no sale, no pasa nada, pero tú suéltalo, escríbelo, quítatelo de tu mente y suéltalo en el papel, en el ordenador, lo que sea. Y es un poco también que confíe, ¿no?, en ese proceso, pero sobre todo que se valore, ¿no? Que diga, si yo lo tengo en mi cabeza, ¿por qué no lo voy a poner en el papel? Claro que lo voy a poner en el papel, y después del papel va a ir el segundo paso, que es mandándolo a la editorial. Y como bien he dicho, si no te coge la primera editorial, hay miles de editoriales, ¿sabes? Y no sé, es como que al final los jóvenes tenemos eso que bien decíamos antes,
ese miedo a el más allá, ¿no? De escribir un libro. Yo también he tenido ese miedo de qué va a decir la gente del libro, o qué va a opinar la gente, o cómo van a saber mi vida, tal. No, tú cuenta lo que quieras, y cuéntalo de verdad, o sea, no sin prisa, como te decía antes, que no sea todos los días tengo que escribir porque si no, no, que la inspiración te salga, pero que la musa no te frene, ¿no? Porque al final, si tú tienes esa idea, que no te pares y hagas otra cosa porque la idea se te va a ir. Entonces, tú tienes la idea, el móvil está siempre en el bolsillo. Si está en el bolsillo, está en el bolso, está en el bolsillo adelante, en el bolsillo atrás, siempre está el móvil. O sea, no se nos olvida el móvil en ningún lado. Como tenemos unas notas en el móvil o un WhatsApp o lo que sea, sí, te lo prometo. O sea, yo tengo la nota, te enseño ahora si quieres mi aplicación de notas y está repleta de cosas. De, yo qué sé, de miles de cosas. Si es del segundo capítulo, no hagas spoiler. No, pero no solo del libro, sino miles de cosas, de lo que tengo que hacer en el día a día, de lo que tengo que comprar, de la lista de la compra. La lista de la compra. Huevos, si vas al 100 montaditos, te apuntas los montaditos que quiere tu amigo, el otro, no sé qué. Todo, o sea, para mí es una aplicación súper importante. Y es eso, si tú tienes esa inspiración, estés donde estés, obviamente estás conduciendo, no te vas a poner, pero no sé, tienes esa inspiración, te la apunta, si no es como un poco Antonio Machado, ¿no? Es que a mí me gusta mucho la literatura. Él siempre lleva una libretita aquí, él siempre iba en camisa y siempre llevaba, creo que es Antonio Machado, creo que no me estoy tirando un triple, creo que lo estoy diciendo bien. Llevaba aquí una libretita y siempre que tenía algún poema, alguna cosa en su mente, lo escribía, ¿no? Y luego ya le daba forma y tal. Y lo mismo hago yo, pero con el móvil, porque cuando llevamos, a ver, yo llevo mi libreta y mi agenda siempre porque pues eso, tengo una agenda ajetreada, pero el móvil siempre lo tenemos con nosotras. Entonces el consejo que yo le daría a un joven es eso, sin prisa pero sin pausa, y cualquier musa que se te venga a la cabeza, al móvil. Fío de escribir sobre una realidad que muchos no comprenden, pero que merecía ser escuchada. Sí, totalmente. Al final creo que es un gran desafío, pero lo que te decía antes, las historias bonitas y buenas deben ser contadas. Eso así que sí, totalmente. Total, sí. Hombre, es lo que también, eso lo que comentábamos, ¿no? Que esta situación pues hay que contarla y para visibilizar y porque, claro, porque le va a ayudar a muchas personas que estén viviendo o que no estén viviendo eso, pero siempre va a venir bien, ¿no? Exacto. Alguna vez soñé con que mi historia inspirara a alguien más a hablar sobre su salud mental sin miedo, sin temor. Sí, obviamente lo he soñado mucho y creo que se está consiguiendo, ¿no? Hay muchas personas que se están atreviendo a contar cosas, ¿no? Hay personas que salen en el libro, que yo estaba con ellos allí en psiquiatría y que a día de hoy pues me dan las gracias por nombrarlas también un poco en el libro y dar esa voz, esa visibilidad. Y sí que lo he soñado muchas veces, creo que lo estoy haciendo bien, como te comentaba antes con la Feria del Libro, ¿no? Que pueda ayudar a personas, a padres, a familias y que tengan esa referencia de que sí se puede, o sea, se puede salir de esta y seguir con tu vida, así que sí, total. Y la última, me he sentido incomprendida por las personas que no podían ver más allá de mi diagnóstico. Sí, porque al final es un poco feo, pero en el libro también, no sé si en este o en el segundo, es que ya me lío un poco, no sé lo que he escrito en el primero, pero creo que está aquí. Es como que la vida nos cataloga, ¿no? Desde que nacemos, por personas según nuestro sexo, según, ¿no? Entonces, como somos, no sé, es que no sé bien cómo sale en el libro, pero es eso, nos catalogan por discapacitados, de diferentes razas, de diferentes etnias, si somos mujeres, si somos hombres, como que siempre tenemos una etiqueta, ¿no? Y cuando estamos en el hospital, cuando tú sales del hospital, es como que te catalogan esa etiqueta más a la vida, ¿no? Soy mujer, soy joven, soy tal y además tengo esquizofrenia, ¿no? Es como otra etiqueta más, ¿no? Sí. Y hay personas que solo se quedan con eso. Hay personas que se han quedado con mucho más, ¿no? Tú sigues siendo Yadira. Por ejemplo, mi pareja, ¿no? Te pongo un ejemplo con Abel. Yo cuando se lo dije, él me decía, mira, si no me hubieras dicho nada, yo ni me hubiera dado cuenta. Porque es que al final era una persona normal. O sea, es que no
No es que en tu cabeza, en tu frente ponga aquí, tengo esquizofrenia y soy diferente, ¿no? No, tú eres una persona totalmente normal. Pero hay personas, como te decía, que no todo el mundo está preparado para estos temas, ni tiene la mente tan abierta. Entonces, te catalogan por eso, tienes esquizofrenia y ya nos pensamos que la esquizofrenia somos personas agresivas, personas... No, es que hay muchos tipos de esquizofrenia, claro, ¿no? Entonces, al final, sí me he sentido juzgada por muchas personas que ven solo eso, ¿no? Que ven que tú te has vuelto loca en algún momento de tu vida, sí, o que te catalogan de... O que no se quieren juntar a lo mejor contigo. Exacto. No sé si es de las películas o qué, o que tienen ahí un concepto muy extraño de lo que es un problema de salud mental o una enfermedad, como es el caso de la esquizofrenia, pero que no estamos, que tampoco es verdad que estamos enfermos, ¿no? Que es que parece que se habla de... Y no, pues hay diferentes tipos de esquizofrenia y yo creo que es importante hablarlo. Ya para finalizar, lógicamente aquí el Consejo de la Juventud de Extremadura damos voz a las personas jóvenes y también manifestamos aquellas necesidades, inquietudes, ¿no? Y hablando de este tema, de que se conoce poco la esquizofrenia y los diferentes tipos que hay, tú siéntete aquí libre, Yadira, de contar, de decir o de expresar lo que quieras, no hay ningún problema. Porque es que estos temas se deben de hablar como muchos otros. Y tú más que nadie ahora mismo pues puedes decir, pues mira, tiene que haber más inversión, pues por ejemplo, inversión en investigación, que yo también parte de la presidencia me ocupo del área de investigación, y de otras cuestiones. ¿Quieres manifestar alguna cosita ya? Sí, mira, pues ya que estamos, pues decimos también lo que pensamos, ya no solo como ciudadana, sino como paciente que he estado allí en el hospital. Creo que el hospital, ¿no? Consta de 10 habitaciones, ¿vale? 5 para las chicas y 5 para los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos los de Badajoz y todo alrededor, o sea, pueblos como Gébora, Montijo, todos los pueblitos así de alrededor de Badajoz, pedanías y tal. Obviamente les pertenece ese hospital, ¿no? El Hospital Universitario de Badajoz. Entonces, al final, psiquiatría se queda pequeño para todas esas personas que necesitan ayuda. Independientemente de lo que tengas, ¿no? Porque tú puedes tener una depresión que sea depresión leve, que hay depresiones leves, graves, ¿no? Hay diferentes tipos de depresión. Pero da igual la gravedad que tenga tu diagnóstico, porque a esa persona le está afectando lo mismo que le puede afectar a una persona que tenga la enfermedad mental más grande de todas. Ponía antes el ejemplo, cuando salí del hospital, y lo hablábamos antes, me mandaron una cita súper lejana, casi un año después de salir del hospital. Y nosotros decíamos, vamos a ver, ¿cómo después de la gravedad por la que yo entré en el hospital, ¿no? Porque al final el último intento de suicidio fue bastante grave, y yo entré, que yo ni me acuerdo de cómo entré a ese hospital atada de pies y manos, o sea, te puedes hacer una idea. ¿Cómo después de esa gravedad tú me vas a dar una cita tan prolongada en el tiempo? Entonces, una persona que es algo más leve, ¿no? Que no digo que sea ni mejor ni peor, sino algo más leve, ¿a cuánto le das la cita? ¿A 2 o 3 años? Es que entonces es impropio. Y muchas personas pues no tienen la economía suficiente para pagarse un psicólogo privado. Entonces, creo que es importante que ya no solo que tú tengas una terapia con un psicólogo, que eso entiendo que es más difícil a temas de salud, de seguridad social y tal, pero sí que es posible que hay muchos centros y muchos espacios en las ciudades que están vacías, no sé. Mira, muchas gracias. No, es verdad, yo creo que hay que conectarnos, o sea, hay que dar visibilidad, hay que dar voz y hay que conectarnos unos con otros.